Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Denle un abrazo a su hermano. Si quiere se sienta abajo, se sienta. Gloria a Dios. Vamos a leer un texto de la Biblia. Gloria al Señor. Vamos a leer un texto de la Biblia. Esto está en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Libro del profeta Isaías, capítulo 54. Gloria a Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 54. ¿Lo tenéis? Ok, vamos a leer, hermanos. Por favor, quiero que todos leamos, prestéis atención a la porción de la Biblia, la palabra de nuestro Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso número 17. ¿Lo tenéis? Ok. Dice así, hermanos: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿La leemos una vez más? Ok, pero vamos a leerlo todos juntos para que nosotros nos quede esta palabra, porque voy a explicarle algo que está aquí, que seguro muchos no lo saben, o quizás todos lo saben, pero yo tengo que decírselo. Contamos hasta 3 y lo leemos. 2 y 3. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Me llama mucho la atención esto que dice el profeta. Hermanos, y todos nos imaginamos cosas, pero tenemos que buscar el concepto de lo que significa esto, forjado. El profeta aquí nos está diciendo, inspirado por el Señor, nos está diciendo, forjar es agarrar un metal, un hierro muy difícil de manejar y llevarlo a la forma que queremos llevarlo. Pero también forjar significa una idea preconcebida que tengan las personas de otro. Alguien puede pensar, y esa idea preconcebida que tengan de ti, entonces se lucha contra eso para que eso sea verdad, aunque no sea verdad. Y miren lo que nos enseña el Señor: ninguna idea preconcebida o un prejuicio. Prejuiciar, yo puedo decir, tener una idea de alguien que puede ser o que no puede ser. Pero el Señor nos está diciendo aquí: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Palabra del Señor. Y después dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. O sea que tú tienes la autoridad. Si el prejuicio que hay no es así, el Señor dice en su palabra: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. El que sirve a Dios tiene una herencia. Y la herencia es que tú tienes la potestad para condenar.
toda arma forjada que se levante contra ti. Dice el Señor. Y su salvación vendrá de mí, dice nuestro Padre. Dice amén. Así que la confianza que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios, la seguridad que Dios dice, hermanos, de nosotros, lo que piensa de nosotros, nosotros tenemos que pararnos firmes, confiar en su palabra, confiar y creer que lo que Dios dice de nosotros, eso es, no lo que los demás piensen ni digan, porque es palabra de Dios para nosotros en este tiempo, donde estamos luchando con una batalla tremenda, y la batalla, hermano, es mental, es aquí. Pero nada podrá prosperar, ninguna arma forjada contra ti prosperará, por más fuerte que sean las armas, por más difícil que sean. El Señor dice en su palabra, nada prosperará. Esta es la herencia para los hijos del Señor. Tenemos una herencia y hay que apropiarse de la herencia. Hay que creer en la herencia de papá. Tenemos que tener seguridad en Dios, porque Él nos llamó. Y si Él nos llamó, entonces nosotros tenemos que caminar con paso firme y seguro. Porque el Señor dice de nosotros, ¿sabe lo que el Señor piensa de nosotros? Que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, hijos de Dios. El deseado somos nosotros, somos la niña de los ojos de nuestro Padre. Y entonces, el Señor está declarando hoy a través de este texto sagrado: nada podrá contra ti, por más difícil que sea, nada prosperará. Dice amén. Nada prosperará. Nada podrá prosperar. Tenga confianza en Dios, porque Dios está con nosotros. Somos hijos de Dios. Dile que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Confía en el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a orar. La hermana Ana Mari, la hermana del pastor Luis, la han ingresado en el hospital. Vamos a ver si mañana la visitamos. La hermana Maribel la operaron ayer. También Maribel estaba mal. Pero bueno, gracias a Dios. Creo que ayer o antier la operaron. Y hoy, antes de ayer la operaron. Y nuestra hermana, pues esta mañana ya está en su casa. Bueno, a las 2 de la tarde creo que la enviaron a su casa ya. Y ya nuestra hermana también, le damos la gloria al Señor porque estaba bien. Estuvimos con ella hoy dándole palabras de ánimo. Y el Señor estuvo hoy en esa habitación, hermano. Y así como no sé quién, alguna otra persona puede estar enfermo, si sabe de alguien, vamos a orar por esas personas, hermanos, que necesitan de nuestro respaldo en oración. Si sabes de alguien que está enfermo, vamos a orar por ellos, hermanos, porque este es el tiempo de Dios para que la iglesia pueda interceder y pueda orar, hermanos, por aquellos que están necesitados. Amén. Entonces, ¿qué le parece si nos ponemos, hermanos, nos unimos en oración y clamamos? La Biblia dice, la oración del justo puede mucho, y nosotros podemos interceder. Y si sabes de alguna persona que está enferma, hermanos queridos, yo quiero que ustedes se unan conmigo para interceder. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, y creemos que el Señor puede hacer un milagro. Que este proceso de posoperatorio de nuestra hermana Maribel
sea en bendición para ella también. Amén. Tómese de la mano con su hermano y oremos también por la palabra que se va a ministrar en esta noche en el nombre de Jesús. Padre, Señor, te damos gracias en esta maravillosa, Señor, tarde, noche que estamos aquí en este lugar, Dios mío, queriendo, Señor, hoy, Señor, confiando en lo que dice tu palabra, Señor. Hoy estamos, Señor, en esta noche, en este lugar, Dios mío. Queremos exaltarte, Señor, queremos honrarte, Espíritu de Dios, Señor, queremos darte toda la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh Dios del cielo, aquí estamos en este lugar, Dios mío, queriendo tu bendición, Señor, queriendo, Señor, que tú hoy nos puedas abrazar, queriendo que tú hoy, Señor, nos puedas ministrar, Señor, pero también nosotros queremos unirnos en este momento para orar por todos los enfermos, Señor, en especial por nuestra hermana Ana Mari, Señor, que la han ingresado hoy allí en el hospital. Pedimos, Señor, tu cobertura, pedimos hoy tu sanidad, Señor, que tú puedas, Señor, ministrar en ese cuerpo, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús. Salud, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice el cuerpo de nuestra hermana Maribel, Señor. Sánala, Dios mío, Señor, que ella pueda estar en condiciones, Señor, óptimas para la gloria de tu nombre. Sana a nuestra hermana Maribel. Te pido que la bendición de tu Espíritu Santo sea sobre ella, Señor. Oh Dios del cielo, y si hay alguna otra persona más que esté enferma, clamamos por salud, Señor, para este pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Nos unimos ahora en oración, Señor, para orar por la palabra que va a ser ministrada en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Muchas gracias te damos, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen vuestro asiento, hermano, y vamos a escuchar la palabra del Señor. Hoy tenemos nosotros un invitado que nos va a ministrar. Este es una tarde de bendición. Diga conmigo, tarde de bendición. Dios nos va a ministrar, y a través de nuestro hermano John Edwin, que él también es otro estudiante del seminario, y hoy es su examen, hermano. Pero también va a ser una administración de la palabra del Señor. Así que este examen final para él aquí, que ya están grabando. Saludos a los que puedan ver este video, pero vamos a escuchar la voz de Dios, no el examen, no vamos a evaluarlo a él, sino vamos a ver nosotros en esta tarde, hermanos queridos, su ministración. Así que para mí es una bendición dejar a John Edwin, que está dirigiendo a los jóvenes en Calahorra, pastor de los jóvenes, y que nos ministra hoy, tiene la responsabilidad de ministrarnos la palabra del Señor. Amén. Hola, hermanos, Dios los bendiga. Es más cómodo para mí así. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Reciben un cordial saludo de la iglesia de Calahorra. Amén. Ok. Yo quiero pedirles un favor, por favor, me acompañen una vez más a orar. Ok, así que inclinamos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por este día maravilloso de vida, Señor. Dios mío, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos has dado armas poderosas, Señor. Y Dios mío, así como ninguna arma forjada podrá prevalecer contra nosotros, Señor, así, Señor, tú también nos has dado armas poderosas, Señor. Entre ellas tu palabra, verdades, Dios mío, que están aquí. Ayúdanos, Dios mío, a aprenderlas y a colocarlas como uso, Señor. Gracias, Dios mío, te doy. Si a ti te place, Señor, hoy usar este vaso de barro, Señor, en tus manos me coloco, Señor. Háblanos, Señor, transforma las vidas, transforma los corazones, cámbianos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de ti en esta noche. Gracias, Dios mío. Amén. Amén, hermanos. Acompáñenme, por favor, a la palabra del Salmo 90. Y no sé si en sus Biblias qué pone, pero en el mío pone oración de Moisés. Lo digo porque estudiando este capítulo, este salmo, aparecía gente que decía que lo escribió David o otro autor. Pero en la mía pone Moisés, y yo leyéndolo y analizando cómo es que Moisés hablaba con Dios, yo digo de verdad que es de Moisés. Porque a mí algo que me gusta de Moisés es cómo se relacionaba con Dios. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Un hombre que era llamado amigo de Dios, que era llamado hombre de Dios. Y a mí me impacta cuando leo las líneas de las conversaciones con Moisés. Cómo Moisés le lleva una cuestión a Dios. Dios le dice, pasa esto. Voy a aniquilar al pueblo. La mayoría de casos será ese. Pero luego Moisés, con un arte que no lo ha visto ningún otro siervo de él, de los de Dios, convencía a Dios. Negociaba con él. O sea, algo que me impacta de Moisés era la confianza que le tenía a Dios. O sea, para hacerlo cambiar. Y él daba sus argumentos.
de verdad me ha impactado la amistad que tenía con Dios. Por este salmo, Moisés lo escribió en un momento donde ya estaba el pueblo de Israel cruzando los 40 años en el desierto. Estaba caminando y estaba envejeciendo la generación que había pecado contra Dios. O sea, la generación que había pecado contra Dios en el monte de Sinaí, habiendo cometido idolatría, estaba ya envejeciendo, estaba muriendo y una generación nueva estaba levantando. Y Moisés, viendo todo esto, él escribe este salmo. Y yo les pido que me acompañen a leerlo. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con un torrente de aguas, como con sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si aún los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Este salmo exalta la eternidad de Dios como primer punto. Como segundo, deja clara la fragilidad del hombre. Y luego, como tercero, muestra la necesidad de pedir misericordia a Dios, de pedir sabiduría, de pedir el favor de Dios, porque solo en Él podemos ser saciados. Yo cuando leí este salmo me acordé por casualidad de historias que pasan en la iglesia en la que me congrego. Hace poco ha muerto el padre de una hermana mía, Marianela, y pues bueno, la vida se acaba, ¿no? Pero también recordé que hace un par de años una hermana llamada Jenny tenía un esposo fuerte, robusto, tendría de 30 y 40 años, con salud total. Y llegó una noche y le dio un herpes cerebral. Y en 2 días se lo llevó. Luego en estos días fui a la casa de un hermano a visitarlo, un hermano joven, y hablando con su padre, que iba poco a la iglesia, pues yo me intereso por él y empecé a hablar con él sobre lo que le entusiasma y todo. Y yo no pensaba que tenía hijos, porque eres el padrastro de este chaval, del joven que asiste a mi iglesia. Y resulta para mi sorpresa que tiene un hijo mayor de 20 años. Y yo le digo, mira, tienes un hijo. Y pues le pregunté por su madre. Y él cayó un momento y me dice, su madre está muerta. Mi esposa falleció a la edad de 20 años, cuando mi hijo apenas tenía 1 año de edad. O sea, cuando yo empecé a leer este salmo, algo dentro de mí dijo, de verdad que el hombre es frágil. De verdad que el ser humano, puede tener la salud, el vigor, pero en cuestión de horas puede morir. Nada nos puede salvar de eso, vamos a morir. Pero hay un Dios eterno. Hay un Dios que no lo controla las leyes de la muerte ni del tiempo. Por eso Moisés, cuando empieza a escribir, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Señor nos ha sido refugio de generación en generación. Moisés en efecto dice que por más que ellos hayan sido peregrinos en el desierto, siempre iban a encontrar un refugio en Dios. Un refugio en Dios. Eran
peregrinos en el desierto, pero siempre podían acudir a ir por el maná cada mañana. Una nube los cubría del sol durante todo el día, y una columna de fuego los calentaba durante la noche. Y la palabra dice que ni aun el calzado de sus pies se desgastaba. Ellos tenían claro, Moisés tenía claro que Dios, aparte de ser eterno, de nunca acabar, Él era el refugio. Era un refugio que siempre podía acudir a llorar, a derramar su corazón delante de Él, a presentar los problemas de este pueblo. Oh, este pueblo no lo aguantó más, Señor, decía Moisés. Pero él sabía que siempre podía acudir a ese refugio eterno. Él no buscaba a su hermana ni a su hermano. Él iba al refugio eterno que es el Señor Jesucristo. No es el tabernáculo o el templo en que moramos, sino en Dios mismo. Y esto lo hemos hecho siempre desde la existencia de la iglesia del mundo. No hemos cambiado nuestra morada. Los palacios de los reyes desaparecen con el tiempo, arrastrados por la miseria, y han sido incendiados y han quedado solo las ruinas después del desastre. Pero la raza del cielo, nosotros, tenemos una habitación que es perdurable, que es magnífica, que es eterna. Es el refugio de nuestro amado Dios. No sé si tú lo crees, hermano, pero tenemos que tener claro que nuestro Dios no está limitado por el tiempo. El tiempo es una creación de Dios para medir con años, con días, con horas, lo que es creado, tú y yo, lo terrenal. Pero Él no es medido por el tiempo, porque Él nunca fue creado. Él existe desde el principio y existirá por siempre. El favor y la protección de Dios son el único reposo y consuelo seguro del alma en este mundo vil. Cristo Jesús es el refugio y la morada en la cual podemos recogernos y escondernos. Solo en Cristo Jesús está nuestra morada segura. Nuestro refugio no está en el dinero, ni en el trabajo estable que tengo, ni en la familia que tengo, ni en la iglesia ni siquiera, ni en los pastores ni en los líderes. Nuestro refugio único es Jesucristo, porque la iglesia, aquí como la vemos, la comunidad nuestra, que es la novia de Cristo, pasará un día. Quizás te pueda fallar. El pastor y el líder puede pasar, puede fallar, puede morir. Nuestra familia también. Pero Cristo es el único que seguirá eternamente a tu lado. Es el único eterno Dios. Como decía antes de los montes, Él existía. Todas nuestras consolaciones en este mundo están moribundas. Pero Dios es el eterno. Y nosotros los creyentes lo podemos hallar como tal. Antes que naciesen los montes, antes que estos antiguos gigantes hubieran surgido del seno de la naturaleza, el Señor era ya glorioso y se bastaba de sí mismo. Los montes para Él, aunque llevan las nevadas de miles de millones de siglos, son como recién nacidos para Dios, cuyo nacimiento tuvo lugar apenas ayer. Esa es la grandeza de Dios. Inclusive todo el universo, con todos los millones de años que tiene, es como para Dios es como si hubiera nacido ayer. Por eso más adelante dice, porque para Dios 1000 años son como un día. Nuestro Dios es eterno, hermanos. Y formases la tierra y el mundo, Dios, este es nuestro Dios. Nuestro Dios formó todo, hermanos. Formó el cielo, el firmamento, formó las estrellas. Nuestro Dios eterno, ese es el Dios que tenemos, el Dios que adoramos, el Dios al que oramos, que puede hacer las cosas que pasen a ser realidad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a temer? Si Dios está con nosotros, Él que nos favorece, ¿por qué hemos de temblar ante la ira del mundo, ante los problemas? Él es nuestra morada, así que estamos seguros, aunque los cielos sean destruidos, porque tenemos un Señor mayor que todo el mundo. Tenemos a un Señor tan poderoso que su palabra hace que aparezcan y se hagan las cosas. Y con todo, somos tan cobardes que muchas veces nos afligimos por un jefe que nos grita, un jefe que nos coloca discordia, y caemos y peleamos con él. Pero la pelea no es más que temor, porque si no me defiendo, pierdo. Pero somos tan fusilánimes que igual tenemos miedo a un simple vecino que nos coloca la guerra, a un simple amigo que nos señala porque somos cristianos. No, si tenemos un Dios realmente eterno y verdadero y creemos en Él, nada de esto nos dará temor. Iremos para adelante, siempre con Dios. Tenemos un Señor poderoso.
Así pues, esta es la descripción de Dios, consoladora. Y los que teman, cobren ánimo, porque este Dios está con nosotros. Aquí Moisés no solamente está exaltando la grandeza y el poder de Dios, él también está dejando claro que Dios es eterno. Para Él no hay nada imposible. Él conoce todo. Él conoce desde antes que nacieras, Él te había visto en el vientre de tu madre. Él conoce tus días, Él conoce todo de ti y sabe hacia dónde vas si sigues su camino. Aquí Moisés está alabando la grandeza y la supremacía de Dios. Y me recuerda a mí cuando Pablo, al terminar el capítulo 11 de Romanos, termina con una alabanza exaltando a Dios y dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este versículo, wow, es quizás un salmo entero. Cuando Pablo se despierta con exaltación a Dios, diciendo que todo es por Él, lo sostiene Él y la dirección de todo es para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, nuestro Dios eterno. Moisés nos recuerda que 1000 años son como un día para el Señor. El tiempo no limita a Dios. Es muy fácil desalentarnos cuando vemos que las cosas no nos salen bien. Es más, y como no podemos ver el futuro, pensamos que Dios tampoco se podrá hacer cargo de Él. Pero no nos engañemos, no caigamos en pensar en que Dios tiene nuestras mismas limitaciones. A Él no nos limita el tiempo, de ninguna manera. Podemos depender de Dios porque Él es eterno. Y como una vez escuché a un pastor decir: Dios es eterno, Él tiene control de tiempo, no te preocupes. Tú no eres ni demasiado joven ni demasiado viejo para servir a Dios, para que Dios cumpla tus sueños, para que Dios te levante, para restaurar tu hogar, para restaurar tu vida. Para Dios no es imposible, porque en Dios un año equivalen 10 allí fuera. Y lo sé, así es. Con Dios crecemos, hermanos, de manera tremenda. Es como si se parara el tiempo y tú aventajaras y corrieras más y crecieras. Que cuando la gente del mundo te deja ver un tiempo, te mira y te dice: wow, ¿pero qué ha pasado? No, Dios es Dios. Es Dios en nosotros. Y que nosotros habitamos en su eternidad, en su presencia. Ahora sabemos que nuestro Dios es eterno, ¿verdad? Y aquí luego Moisés nos muestra la fragilidad del hombre. Y si algún hermano ahora se siente mal, tenga presente que no soy yo, sino que es el autor, el que sabe y tiene la verdad de Dios, de su fragilidad. Inclusive Moisés es el que redacta estas palabras. Moisés, un hombre de 120 años, se considera frágil, indefenso, cuando la palabra dice que ni aún en su vejez había perdido su vigor. Un hombre que en 40 años fue instruido en los mejores estudios en Egipto. Durante 40 años fue moldeado por Dios en el desierto pastoreando ovejas. Y durante otros 40 años vio el poder de Dios en el desierto. Este hombre, aún con toda la experiencia que tenía, no se atrevía a decir: crean en mí, yo sé lo que digo. No, dice: soy frágil, soy indefenso y necesito la sabiduría de Dios. Así, hermano, para mis hermanos más mayores, mis respetos, aún necesitamos de Dios. Aún necesitamos de Dios. Yo lo sé bien, en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Yo cuando leí este versículo dije: vale, voy a depositar mi juventud en Dios, porque cuando yo llegué a viejo, quiero tener contentamiento en mis años. No quiero ser un viejo amargado, que se pone a pensar en el pasado y se frustra y se desquita con los demás. No, yo quiero ser un viejito feliz, con gozo. Amén, como era Moisés, con todo el vigor. ¿Y cómo lo va a conseguir? Colocando a Dios primero en mi corazón y caminando con Él y sabiendo que Él es eterno, que yo soy frágil, que necesito su sabiduría cada día y su misericordia cada día. Dice: Dios conoce nuestra fragilidad mejor que nosotros mismos. Muchas veces nosotros ignoramos lo frágiles que somos. Más que nada los jóvenes. Nosotros de jóvenes saltamos de aquí para allá. Yo le digo a una persona más mayor que lo haga, no se atreve, ¿no? Se cuida. Pero nosotros nos creemos que viviremos eternamente. Por eso Moisés más adelante dice: enséñanos a contar nuestros días.
no contamos nuestros días, no tenemos esa costumbre, no tenemos cuidado de nuestros días, porque pensamos que van a ser tan innumerables, pensamos que nosotros mismos somos inmortales, que somos eternos, pero no, algún día todo esto se acabará, y lo único que quedará será la eternidad. Es como, digamos que la eternidad es todo este paso, de aquí a allí, y puedo seguir de aquí kilómetros. ¿Y sabe cuál es nuestra vida? Nuestra vida en esa eternidad está aquí, en este paso. Y todo lo demás es la eternidad. Pero muchas veces nos fijamos más en este simple paso y nos preocupamos más por este paso, por esta vida, y no nos preocupamos más por los siguientes pasos que vienen en la eternidad. Tenemos que cuidar también nuestros pasos aquí en esta vida para vivir una vida mejor en la eternidad, sabiendo que un Dios eterno nos está esperando para vivir una eternidad con nosotros. Porque 1000 años son como un día para Él. Imagínense, ustedes seguro que conocen a hombres muy ricos. Imagínense ahora mismo al hombre más rico que conozcan, al millonario, al más rico que conozcan. Si yo a ustedes les regalara 1000 euros, ¿les gustaría? Amén, a mí me gustaría que me regalaran 1000 euros. Amén, no va a pedir ofrenda, tranquilo, no. A mí me gustaría que me regalaran 1000 euros. Pero para este hombre millonario, 1000 euros es como un centavo. Así es para Dios. 1000 años en su eternidad no son nada. Es como si fuera ayer. En la mañana florece y crece. Tal como la hierba es verde por la mañana y por la noche es heno cortado, así los hombres cambian de salud a enfermedad en cuestión de horas. No somos cedros ni robles, sino hierba que está en la primavera, pero no dura todo el verano. ¿Qué hay en la tierra más frágil que el hombre? No hay nada más frágil. Si nos ponemos a pensar, no hay nada más frágil en la tierra que el hombre. La creación ha sido creada y como joya de la creación Dios colocó al hombre, a la creación, para que toda la creación le sirviese, para que nosotros podamos valer de la creación. Pero en toda la creación no hay nada más frágil que el hombre. Imagínate, Dios mismo nos compara aquí con la hierba. Mira la historia de la hierba sembrada, crece, es segada y desaparece. Y la vida del hombre no es muy distinta a eso. Dios nos coloca en esta tierra, crecemos, viene por nosotros y desapareceremos. Nadie más nos volverá a ver, sino allí en el cielo. Para que entendamos un poco más la fragilidad, yo quisiera mostrarles el vaso de cristal. ¿Dónde lo dejé? Se lo dio el pastor. Este vaso de cristal. No lo va a romper, no. ¿Ok? Yo cuando voy a las casas donde hay niños, a los niños nunca se les sirve en un vaso de cristal. ¿Por qué? Porque es frágil, ¿verdad? Si yo ahora lo tiro, se puede romper y luego me van a poner a mí a barrerlo. Pero no lo voy a romper. Pero lo que quiero decir es que nosotros somos aún más frágiles que este vaso de cristal. Porque si yo este vaso de cristal lo guardo bien, lo guardo en una caja fuerte, lo cubro con periódico, con un papel especial, y lo puedo tener en la caja fuerte durante siglos y va a perdurar. Pero el hombre no. El hombre se va a acabar aunque se guarde, aunque se encierre, aunque se acomode en riquezas, aunque gaste su dinero en salud, en lujos. El hombre se va a acabar. Somos más frágiles que un vaso de cristal. ¿Por qué nos pasa esto? En realidad hay muchos investigadores y científicos que han discutido sobre este punto. En el versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos. Y aquí Moisés está dejando claro el porqué, la fragilidad del hombre. En este punto, que ha sido disputado por filósofos y científicos, quienes buscan la causa de la muerte, puesto que verdaderamente en la naturaleza hay pruebas de la inmortalidad que no pueden ser desaparecidas. Porque Dios mismo ha dicho que colocará la eternidad dentro de nosotros. Pero ellos pasan por algo en alto. Ellos buscan en la ciencia, en si hay un ADN que hay que corregir, si hay una medicina, si hubo un problema cuando el Big Bang, cuando la creación que impedía que fuéramos eternos. Pero están olvidando algo obvio y sumamente necesario, lo espiritual. El profeta replica que la causa principal no debe buscarse en la materia,
o en el fallo de la creación natural, sino que Dios, ofendido por nuestros pecados, ha sometido a esta naturaleza a la muerte y otras calamidades innumerables. Aquí hay que dejar algo claro. Todo tiene un porqué. Nuestros pecados son las causas que nos han traído esta destrucción. Por eso dice, en tu furor nos consumes. Somos consumidos. Porque Dios es santo y Dios es el ser que prohíbe el pecado. Al igual, Moisés lo sabía. Moisés sabía que su condición en el desierto con los israelitas no era casualidad, no era gratis. Ellos habían fallado, habían pecado. Y Moisés, yo creo que no pasaba un solo día que dijera, wow, si ellos hubieran esperado un poco más, si no hubieran hecho ese becerro de oro, ahora estaríamos en la tierra prometida. Pero él sabía que el castigo por el pecado lo estaban llevando, que no era gratis, no atrevía ni a levantarse su mirada a Dios y decirle, ¿por qué estamos en el desierto? El pueblo sí lo hacía. ¿Cuántas veces nos rebeló el pueblo contra Moisés y decía, ¿por qué no has sacado de Egipto? Pero Moisés no, Moisés sabía, entendía. Nosotros estamos aquí porque no lo merecemos. Y muchas veces no aceptamos eso de Dios. Muchas veces venimos a los pies de Dios y decimos, Dios mío, entrego mi vida, pero siguen viniendo problemas. Y decimos, ¿qué pasa, Dios? Yo soy tu hijo. No, eres mi hijo, yo te voy a dar fuerzas. Confía en mí, yo te sacaré para adelante, pero las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Yo, si me permite, les digo un momento, yo aprendí esa lección. Cuando yo llegué a los pies de Dios, yo tenía problemas con Hacienda, con la ley, tenía multas. Y yo, pues como hombre descuidado que era, pues las dejaba pasar. Y se me acumularon hasta que llegaron un día y me metieron un cobro jurídico, me embargaban la nómina, me dijo un abogado, si tú no pagas este día, te dan tantos días de cárcel por euro. ¿Qué pasó? Y yo era ya cristiano. ¿Pero qué pasa, Dios mío? Yo soy hijo tuyo. Yo quiero salir adelante. Y ahora me sales con estas. Y yo decía, pues bueno, pues si me tienen que extraditar, que me extraditen. ¿Qué más se va a hacer? Pues el mismo Dios que está aquí está en Colombia. Pero hermanos, Dios me dijo, no, es que las consecuencias hay que pagarlas. Y vas a aprender. Como Israel aprendió en el desierto, vas a aprender también tú. Que las consecuencias hay que pagarlas. Y yo sigo siendo eterno porque yo sigo siendo Dios. Tú te vas a ir, pero hay que dar ejemplo, porque los demás vienen. Como Moisés aprendió y se fue, pero ahora tú estás aprendiendo de ellos, así vas a ser tú. Y todas estas deudas las logré pasar con la ayuda de Dios. De verdad que sí, fue algo increíble, fue mano de Dios. Y luego más adelante me llegó la renovación del DNI. Y claro, como tenía antecedentes, me la denegaron. Pero gracias a Dios que 3 meses antes de hacer la renovación, Dios me dio una patada y me dijo, ¿qué pasa? Tú estás muy dormido. Tienes que ir a hacer la solicitud de la cancelación de los antecedentes penales. Y contraté un abogado y me dijo la chica, una chica abogado, y me decía, guau, pero es que vienen muy tarde. Tengo personas con 2 años esperando este papel y no le sale. Y yo, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a meterlo. Vamos a ver si Dios quiere. Y yo ya otra vez pensé dentro de mí, bueno, voy para Colombia. El Dios que está aquí también está en Colombia. Pero Dios donde te quiere, ahí vas a estar. Lo que pasa es que nosotros buscamos siempre la salida más fácil, queremos huir. Queremos volver al Egipto. Queremos volver atrás. Pero Dios dice, no rehuyas de eso. Tú tienes que seguir el proceso. Yo metí los papeles, salieron. ¿Qué pasa? La abogada me llamó sorprendida. John, te han limpiado los antecedentes penales. Estás limpio. Yo estoy asombrada porque tengo gente aquí con un montón de tiempo y no le sale eso. Entonces, Dios se glorificó ahí. Pero me enseñó algo. Tenemos que pasar las consecuencias, inclusive siendo hijos de Dios. Las aflicciones de los santos suelen provenir del amor de Dios. Pero los reproches para los pecadores y los no creyentes por sus pecados deben considerarse procedentes del desagrado de Dios. Los pecados secretos son conocidos por Dios y serán tratados. Véase la necedad de quienes se tratan de tapar sus pecados, porque no pueden hacerlo. Es necio aquel que intente tapar su pecado. Dios está en todo lugar. Como decía el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asistiría tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nosotros no podemos ocultarnos de Dios, hermanos. Dios lo ve todo. Ahí Moisés también está dando claro, tú lo ves todo. Yo no puedo venir delante de ti y decir que no merezco esto, Señor. Tú conoces que yo merezco esto. Tú conoces que esta generación merece la muerte. Yo conozco, Señor, que el hombre merece la muerte. Que merecemos este desgaste físico, que se nos acabe las fuerzas, que se nos acabe la memoria, que se nos caiga el pelo, que se nos caiga el cuerpo. Lo merecemos todo. Somos conscientes de nuestro fallo. Pusiste nuestras iniquidades delante de ti. El pecado a vista de Dios es la causa de la muerte. Y solo por medio de la sangre de Jesucristo nos llega la vida. No hay nada que nos pueda dar la vida si no es el sacrificio de Jesucristo. No hay nada oculto para Dios, hermanos. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues lo más fácil es pasarlo por alto. Lo leemos, lo escuchamos. Martín Lutero decía que cuando él leía este salmo muchas veces tenía que cerrar el libro, porque él lo leía con detenimiento y se tomaba muy en serio todo lo que leía de Dios. Y decía, guau, yo no soy así. Pero sí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Le damos poca importancia al pecado? ¿Le damos poca importancia a las malas amistades, a las malas conversaciones? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? Dios mira todo eso. Más adelante cuando Él dice, nuestros yerros están alumbrados a la luz de tu rostro. La palabra yerro significa, una equivocación que cometí por negligencia mía. O sea, inclusive nuestro pecado es oculto, mi negligencia, mi descuido está delante de Dios. Él no lo pasa por alto. Es una negligencia grave. Todo eso a Dios no se le escapa. ¿Cómo podemos agravar a un Dios tan bueno, hermanos? Los hijos de Israel habían sido sacados de Egipto por mano fuerte, alimentados en el desierto con una mano generosa y guiados por la mano tierna, y sus pecados eran peculiarmente atroces. Nosotros también, habiendo sido redimidos por la sangre de Jesús y salvados por la abundancia de su gracia, seríamos muy culpables si abandonáramos al Señor. ¿Qué clase de personas seríamos si lo abandonáramos? ¿Hasta qué punto deberíamos orar para que sean limpias nuestras faltas secretas? Si quieres ver el pecado en todo su color, el número de tu pecado, la magnitud de verdad, la maldad, hay un lugar donde lo puedes traer en su presencia. Tráelo al lugar santo, donde no se ve otra cosa que la pureza inmaculada de Dios, un esplendor de gloria increada, donde el sol mismo aparece como una mancha ante la luz de Dios. Y allí, con el Dios infinito derramando toda la luz de su rostro alrededor, examinar vuestras vidas, contemplar vuestras transgresiones y ved cuál es su aspecto. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios, confróntate. Si tú lees la Biblia y la Biblia no te dice lo malo que eres, algo puede andar mal. Porque la Biblia, cada vez que tienes que ser como Moisés, hermano, que cada vez que se acercaba a Dios decía, yo no valgo nada. ¿Cómo tú eres tan bueno? Tú eres eterno, yo no valgo nada, soy frágil, soy un polvo. Soy un tamo que arrebata el viento, polvo en el desierto, una flor que crece y se marchita con el sol del atardecer. ¿Cómo nos puedes amar así, Señor? Por esto, el salmista David decía en el Salmo 26, dice en la Nueva Traducción Viviente, ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Cada día, hermano, tenemos que ir delante de Dios y examinar nuestras intenciones. A la luz de la palabra, mostrar cuáles son las obras de la carne.
examínate si andas en ellas, si de verdad andas en los frutos de la carne o en los frutos del Espíritu. Por todo esto se nos enseña a permanecer reverentes delante de Dios. Los ángeles que pecaron conocieron el poder de la ira de Dios, pero ¿quién de nosotros puede describir la ira de Dios si nosotros estamos acostumbrados a la misericordia? Y corremos un peligro, nos podemos acostumbrar de la misericordia y podemos abusar de ella. Y en la Biblia aparece en muchos lugares, en muchos momentos donde Dios ha permitido un arrebato de ira. Pero nos acostumbramos, bueno, Dios es misericordioso, Él me entiende, y seguimos. No podemos tomarnos a la ligera esto. Pocos lo consideran con la debida seriedad. Quienes se burlan del pecado y toman a Cristo a la ligera, con seguridad no conocen el poder de la ira de Dios. ¿Quién de nosotros podrá habitar en un fuego tan consumidor? El fuego creado, el fuego tiene la capacidad de consumirlo todo. Y por eso Dios preparó un lago de fuego para que todas las almas, la única esencia que no puede ser destruida, el alma, sea consumida en un fuego, atormentada. La ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es un atributo de Dios. Un atributo como el amor. Un atributo como la santidad. Un atributo como en su inmensa misericordia. Y así como el amor es inentendible para nosotros, ese amor tan inconcebible para nosotros que no tiene comprensión, así también es su ira. Y debemos de cuidar cómo andamos en este paso para no traer la ira sobre nosotros en los demás. Delante de la eternidad de Dios, hermanos, no somos nada. El versículo 9 lo deja muy claro. Cuando dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Imagínate, ¿tú alguna vez has analizado esa frase? Acaban nuestros días como un pensamiento, comparado con la eternidad de Dios. La versión Caldea dice: como el aliento de nuestra boca en invierno. Así es nuestra vida. O sea, en invierno cuando tenemos frío, tú no te has hecho y sale el vapor y luego se va. Así es nuestra vida, hermanos. Aunque nos cuesta asumirlo, eso es el concepto que tenemos que temer de nuestra vida y colocar nuestra mirada en la eternidad. Esta es nuestra vida aquí, un aliento de calor en el invierno, que somos sin un sueño vano, que no tiene existencia ni ser, un mero fantasma o aparición, que no se puede retener, un navío que navega en el mar y no deja rastro alguno detrás, un vapor, un polvo, un rocío, una flor que en el día florece y en la noche ya está cortada y marchita. Más adelante, en este versículo, dice: no, sigue. En el original hebreo es distinto a todas las versiones. Cuando habla de que nuestros años pasan como un pensamiento, dice: consumimos nuestros años como un gemido. Es graciosa esa comparación, ¿no?, de los hebreos ahí diciendo: consumimos nuestros años como un gemido. Vivimos una vida llena de gemidos. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Nadie me quiere. Uy, no voy a hacer eso. No me siento capaz. Y como un gemido al final de la vida se va. Vive una vida de verdad consciente de que es corta y aprovéchala. Gózate en el Señor, refúgiate en la eternidad de Dios. Dios te está diciendo: tú eres débil, tú eres frágil, yo lo sé. Yo he hecho que seas así, porque he visto que tienes ego, que tienes autosuficiencia, que tienes autonomía, y eso no puede ser. Te tengo que hacer débil, te tengo que hacer frágil para que vengas a mí. ¿Cuánto nos tiene que debilitar Dios aún a muchos de nosotros? Para que de verdad podamos ir a su refugio día a día y contemplemos que de verdad Él es el Dios eterno y que nosotros somos pasajeros. En esta vida todo pasa muy rápido, nada dura. Incluso en lo que más tiempo dedicamos en nuestra vida es en el dinero. El dinero, aquel que trae males, aquel que coloca el amor en el dinero, es el principio de todos los males. Salomón lo dijo muy bien en Proverbios 23:5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las águilas
y volarán al cielo. Así es la riqueza. Y así es el hombre que confía su vida en la riqueza. Así será su vida. Como un pájaro que lo ves aquí, levanta las alas y luego ya no lo alcanzas a ver. Así, fugaz. No durará nada. Aprovecha bien tus días, hermano. Cada día sea un paso que te acerque más a la eternidad. Que cada día sea una inversión en la vida eterna que viene más adelante. Hay una traducción que también traduce este versículo y diciendo: nuestros años pasan como una telaraña. Tremendo todo lo que quiere decir, todo el origen que tiene este versículo cuando Moisés lo dice. Mis días son como una telaraña. Un hombre que pasó 120 años con vigor y dice: mis días son como una telaraña delante de tu eternidad. ¿Qué hay más débil que una telaraña? Pues el ser humano. Nosotros somos más débiles que una telaraña. Hemos visto, ese cristal es más fuerte que nuestra carne. Y el vapor es una roca comparado con nuestra vida, delante de la eternidad de Dios. ¿Quién puede conocer la ira de Dios? Nadie. Y menos puede ser conocida si hemos considerarlo en poco el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Creo que Moisés aquí está dejando claro que el conocer la ira de Dios es el temor a Dios. Por eso Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hay medición para la ira de Dios, hermano, así como no hay medición para su amor. De nosotros depende vivir una vida para que en la eternidad disfrutemos de su infinito amor o de su infinita ira. De nosotros depende. Ten cuidado cómo conduces tu vida. Por eso en Efesios 5, Dios nos vuelve a exhortar y nos dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos el cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál sea la voluntad de Dios para tu vida, para tus días? Porque no hay nada más temible y más horrible y más triste que caminar en paralelo y ver lo que Dios pudo haber hecho contigo, pero no lo hace. No hay más triste que sentir una frustración en tu vida y pensar a toda hora que lo que no estás haciendo es lo correcto, que no estás invirtiendo tu vida en lo correcto. Luego de que Moisés expone todo esto en su oración a Dios, llega a su conclusión: yo no valgo nada a Dios. Yo, a pesar de mis 120 años, a pesar de mi vigor, a pesar de mi sabiduría, a pesar de mi experiencia, cae de repente Moisés de rodillas y dice: ayúdame a contar mis días de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría. O sea, él no pide más vida, él no pide más años, él no pide más fuerza, él pide sabiduría. Y es algo que caracteriza a un hijo de Dios. Él pide sabiduría por encima de todo. Por eso Salomón dice: aprecia la sabiduría más que el oro y la plata, más que las piedras preciosas. Él pide sabiduría. Él ruega por una capacidad de llevar una vida santa y justa, reconociendo que solo ello será posible con la ayuda de la sabiduría de Dios. Porque en Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que provee sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. La verdadera y sana sabiduría viene de Dios. No es la malicia del mundo, no es el conocimiento del mundo. Enseñaos de tal modo a contar nuestros días, que mi corazón traiga sabiduría, Señor. Enséñame a contar los días de mi vida de tal manera que mi corazón traiga sabiduría, que mis años no pasen en vano. ¿Cuántos quieren sabiduría de esta? Amén. Yo te invito a que ores. Cierra tus ojos un momento y pide ahora sabiduría. La palabra dice que el que tenga fe pida sabiduría y la dará sin reproche. Dios mío, te pedimos hoy sabiduría, Señor. Queremos esa sabiduría en nuestra vida, Señor. Queremos sabiduría, Señor, para ser un buen hijo tuyo, para llevar una vida santa y justa, Señor. Queremos tu sabiduría, Señor, la sabiduría sana, la sabiduría verdadera, tu inteligencia, tu conocimiento, para ser un buen hijo, para ser un buen padre, para saber criar a mi hijo, para ser un buen siervo tuyo, para ser un buen empleado, para ser un buen jefe, Señor, para ser un buen hermano y hermana. Necesito tu sabiduría, Señor.
Enséñame tu sabiduría. Yo no quiero ser un mediocre. No quiero caminar por caminar. Quiero aprender mientras camino contigo, Señor. Porque Moisés, hermano, no te envía a un maestro mediocre. Él te envía a aprender de Dios. Te envía al mejor maestro. Moisés no nos dice aprender de mí, de mi experiencia, de mis 120 años. Moisés dice aprender de Dios. Moisés no dice de mis 120 años, pueblo de Israel, aprende de mí. No dice busca a Dios, porque esto es un salmo que él cantaba. Y quizás estaba ahí atacando a alguno que veía que estaba idolatrándolo a él. Que decía, uy, Moisés, porque por la mano de él se hacen muchos milagros. No, le está diciendo, busca en Dios la sabiduría. Moisés no le está mandando a cualquier maestro, ni nos está diciendo que aprendamos como enseña el mundo. Él no le está mandando a un maestro mediocre, ni a una escuela mediocre, ni a él mismo, ni a los profetas, ni a los apóstoles, ni a los santos hombres de antaño, excepto cuando hablaron alguna vez inspirados por Dios. Él nos envía a aprender de la fuente misma de sabiduría que es Dios. Solo esa fuente nos enseñará la sana sabiduría para vivir una vida sana y una vida recta y justa. Este conocimiento, querido hermano, no llega de la carne y la sangre, sino de Dios. Por eso yo cuando recién me convertí a Cristo, leí un versículo que marcó mi vida y yo tenía muy mala fama en el pueblo donde vivo. Te lo digo en serio, mala. Algunos dicen que todavía tengo cara de presidiario, pero no, yo digo que no, Dios hermoseó mi rostro. Amén. Ay, guapo. Para Cristo. De verdad, mala fama. Y yo sufría por esa mala fama, porque yo iba a buscar trabajo y no me daban. Y yo soy buen trabajador, pero la mala fama me perjudicaba. Y leí un versículo que decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo te hablo de la experiencia, hermano. A mí quien me ha enseñado ha sido la Biblia, ha sido la palabra de Dios, ha sido Dios con el trato, con el desierto. No perdiendo la fe en que Él es eterno, en que Él sabe lo mejor para mí, que Él tiene mejores planes para mí, que mis pensamientos no son los suyos, ni que mis caminos los suyos. Enséñame tu camino, oh Señor. Eso decía David. Y andaré en tu verdad. Y por ello, la promesa de nuestro Señor a sus discípulos. El Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Así, hermano, que no hay excusa. No puedes decir delante de Dios un día en el juicio, en el gran tribunal blanco, vas a decir, es que nadie me enseñó. No, hermano, te digo que es que Él nos enseña. Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo vendrá y te enseñará todas las cosas. Métete con Dios en su refugio eterno, en oración, en lectura de la Biblia. Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar. Solamente Él lo va a hacer correctamente. Es el verdadero Padre, el verdadero Maestro que lo hace todo bien. Que entre la sabiduría a nuestro corazón. Una vida corta debería ser empleada con sabiduría. San Agustín decía, no podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de nuestros días puede ser el último. O sea, si después de escuchar esto y yo hablar esto, tú no te vas consciente de que tú eres efímero, de que eres temporal y que ahora cuando salgas te puede coger un constipado o te puede coger como el hermano que tuve hace años en la iglesia, un herpes labial y se te pasa para el cerebro y te mata. Tenemos ejemplos, hermanos. ¿Quién de ustedes no conoce a familiares cercanos, jóvenes, que la vida se los ha arrebatado, que se han ido a temprana edad? Pero rápido nos olvidamos de eso, porque nos vemos a nosotros, porque pocas veces levantamos la mirada y nos damos cuenta que de verdad Dios es el único eterno y nosotros somos frágiles. Tal como vemos que los malos aplican con diligencia sus corazones a la maldad y progresan rápidamente y pronto se vuelven perfectos borrachos, blasfemos, estafadores, etc. Ellos colocan de verdad arte en lo que hacen, en la maldad. Colocan tiempo, colocan inteligencia. Así nosotros, si pudiéramos aplicar nuestros corazones de modo decisivo al conocer la bondad y la voluntad de Dios, podríamos llegar a ser como Cristo,
nos enseña. Que podamos aplicar bien el conocimiento aprendido, no para nuestros oídos, como aquel que escucha un sermón y luego no lo aplica, sino en nuestro corazón, para que se cumpla lo que dice en Lucas 1, engrandece corazón mío al Señor. Y el corazón lo aplicará al oído, y el oído a la lengua, para que luego se cumpla. De la abundancia del corazón habla la boca. Una vida que yo con todo lo que veo, oigo y hablo, glorifica a Dios. Habla de lo eterno, me ocupo de lo eterno, porque Dios es el único eterno. No me voy a ocupar de las cosas terrenales ni de cosas vanas, sino pensando en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo de buen nombre. Si hay algo bueno, en esto pensad, en lo eterno. Todo lo contamos. Contamos nuestro dinero, contamos los días que faltan para vacaciones, contamos cuántos trajes tengo de ropa, cuántos vestidos, cuántos pares de zapatos, cuántas veces me ha hecho mala cara mi hermano, cuántas veces no me ha saludado, cuántas veces ha equivocado el de la alabanza, la letra, cuántas veces me regañan. Contamos todo, cuántas veces me han dejado de salir, contamos todo, pero no contamos nuestros días. Necesitamos contar nuestros días, saber que somos temporales, que no somos eternos, que no somos inmortales, que somos frágiles, hermanos. ¿Cómo? No basta con hacernos sentir nuestra fragilidad, sino una impresión sobrenatural y real. Necesitamos de verdad entender lo sobrenatural de Dios para entender lo frágiles que somos. No hay bastantes lecciones de esta fragilidad para que no tengamos necesidad de más enseñanza desde arriba. Mientras más conoces de Dios, es una frase que escuché mucho en estos días de un amigo, de un hombre que está enseñándonos en la iglesia, dice, mientras más busca de Dios, más te das cuenta que necesitas más de Él. Mientras más busca de Dios, más necesitas de Él. Es algo irrefutable, es algo que es una verdad como una casa, que Él es eterno, que nosotros somos frágiles y que necesitamos de Él, de su sabiduría y lo que más pide más adelante Moisés, de su misericordia. Tenemos ejemplos en los cementerios, varones, hermanas. Luego Moisés pide misericordia, sabiendo y reconociendo que solo el favor de Dios puede saciar al hombre. De mañana, sácianos de tu misericordia. Gracias, hermano. El salmista pide misericordia rápida para él y para sus hermanos que están en el desierto, puesto que han de morir pronto. Moisés mismo sabe, ten misericordia de nosotros, Señor. Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. Sácianos de tu bien. Sacia a este pueblo de tu misericordia, que se sacien de tu favor, que sepan que tu favor es lo único que los puede llenar. Porque por nuestro pecado no vamos a entrar a la tierra prometida. Por nuestro pecado vamos a morir en el desierto y solo nuestros hijos son los que van a entrar. ¿Cuántas cosas no podemos perder cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, cuando perseveramos en el pecado? Podemos perder. El ejemplo está. El pueblo de Israel y Moisés no entraron a la tierra prometida por pecar. El único alimento satisfactorio para el pueblo del Señor es el favor de Él. Es lo que Moisés busca con ansia. Y como el maná caía por la mañana, implora al Señor que envíe su favor, que lo satisfaga. Esto es por otras partes y siempre el clamor de la humanidad. ¿Y qué clamor tan extraño es, hermanos? Siempre pedir favor y misericordia a Dios. Si pensamos en ello, el hombre desciende de Dios, está hecho a la imagen de Dios. Lo ha colocado para que gobierne toda la tierra, toda la creación. Pero, por extraño que parezca, aunque lo tenemos todo, nada nos sacia de ello. Y solo la misericordia y el favor de Dios es lo que te puede saciar. Por eso lo puedes tener todo, pero sentirte vacío por dentro. Y tener solo un bocado de pan en casa, y tener paz y gozo, y estar totalmente lleno y no pensar en lo que te falta. Porque solo el favor y la misericordia de Dios puede saciarme. Alégranse a la medida que de los días en que nos afligiste y de los años en que vimos el mal. Nada puede alegrar el corazón como tú, Señor. Señor, por tanto, según nos has entristecido, ten a bien alegrarnos. El desierto pasó, pero Moisés sabía que para su pueblo venía algo mejor, venía una tierra prometida. Nosotros cuando pasamos por desiertos tenemos que entender
que son causa de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. Pero quizás Dios también esté formándonos, nos esté guiando a algo mejor. Y ten algo seguro, como hay días malos, Dios está preparando días mucho mejores. Al finalizar, Moisés pide algo muy interesante que dice: afirma la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y yo te quiero decir algo, hermano, la única obra que nunca va a pasar es la obra de Cristo. Tú puedes invertir tu obra, tus manos, tu dinero, tu esfuerzo en cualquier obra en esta vida, en este mundo, pero todo va a pasar. Lo único que no va a pasar va a ser la obra de Cristo. Va a ser el reino de Dios. En eso podemos invertir nuestra vida. Eso nunca se va a acabar, querido hermano. ¿Tengo algo más aquí? Querido hermano, hemos visto cómo Moisés, un hombre que habló cara a cara con Dios, tenía claras las cosas. Tenía clara cuál es la verdad de Dios, cuál era su posición y cuál era la posición de él mismo. Fue llamado amigo de Dios, hombre de Dios. Reconoció su fragilidad y su mortalidad y necesidad de recordar siempre que necesitaba buscar la misericordia de Dios y su sabiduría. Aprovechemos bien la vida, hermano. Busca cada día la sabiduría de Dios y su misericordia. Y no olvides que Él es el único eterno, que tú eres frágil y que puedes venir siempre al refugio eterno que es Él. Que puedes encontrar siempre consolación en Él y que nada en este mundo te va a dar satisfacción lejos de Él, que solamente Él te va a saciar, que solamente su misericordia y el estar en su abrigo, en su presencia, te va a llenar de paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, querido hermano, Dios lo bendiga. Esto es palabra de Dios. Él decía, la flor sale en el campo, crece y vemos su belleza. Pero mañana está marchita. Así es la vida del hombre. Y nosotros nos afanamos por esta belleza. Nos afanamos por esta vida. Y estamos preocupados por si hay o no hay. Cuando Dios nos ha prometido a nosotros una eternidad. Y por eso es por lo que nosotros tenemos que luchar. Ya nuestro expositor ha dicho cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la eternidad y a qué le dedicamos más tiempo nosotros a nuestra vida, al dinero. Estamos afanados más por el ego. Hacíamos una evaluación en una clase esta semana y veíamos las causas y las consecuencias por qué nosotros no llegamos a ser un varón perfecto. Porque eso es lo que quiere que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos entonces nosotros a ser un varón perfecto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser perfectos? Unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, o sea, la palabra. Entonces, yo tengo que ser perfecto. Entonces comenzamos a enumerar una cantidad de cosas que impedían que nosotros fuéramos perfectos. Y el 99% de las cosas éramos nosotros, nuestro ego. Mi ego. Yo. Me ofendió, me dolió. Yo. Y todos le echamos la culpa a Satanás. Le echamos la culpa al diablo. El diablo me hizo esto. No, eres tú, tu ego, es tu ego. Luchemos por lo que tenemos que luchar. Por esa tierra prometida que Dios nos ha dicho que entregaría para nuestras vidas. Dios dice, hay un palacio especial para ti.
Quizás hoy no disfrutes tú de una gran fortuna, pero hay algo grande, un regalo, un premio maravilloso por el cual nosotros tenemos que luchar y tener una esperanza, y esa esperanza nos incentive a crecer para llegar hasta esa meta. Yo quiero que hagamos nosotros una oración, pero sin antes me gustaría hacer un llamado, hermano, a todas aquellas personas que están aquí en este lugar. Que quizás vienen por primera vez. Y están preocupados que me dejó el marido, que se fue el novio, que no me quieren, que no me... Eso son cosas efímeras, como decía el hermano, eso pasa. El Señor Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Es la eternidad de Dios. Yo quiero que todos inclinen su rostro en esta noche, tarde noche. Cierren sus ojos. Quiero que hagamos una oración.